Cuando una persona es demasiado emotiva, cuando no puede controlar sus emociones, bueno, lo va a pasar mal. Y los demás lo van a pasar mal con él. Eso ya lo sabíamos. Después aprendimos que cuando una persona no tiene emociones, bueno, pues lo va a pasar mal también. Y los demás lo van a pasar mal con él. Pero lo nuevo, lo que acabamos de descubrir, es que las emociones están en el comienzo de todas las cosas. Que sin emoción no hay nada. Michelle Gallagher es profesora de psicología en la Universidad estadounidense Johns Hopkins. Además de estudiar el papel de las emociones en el aprendizaje y la memoria, también investiga los efectos del envejecimiento en el cerebro. La sabiduría convencional dice lo siguiente, me corriges si me equivoco. Tradicionalmente se dice que lo importante es el número de neuronas y para que se produzca una disminución no patológica en la capacidad de entender y de memorizar, tiene que suceder exactamente lo mismo que lo que ocurre cuando hay una patología como es el caso de Alzheimer, que las neuronas se destruyen. Y de repente apareces tú y dices que has estado estudiando todo esto y que no es así. Que lo importante, por lo menos en la disminución no patológica de la capacidad de entender y memorizar, son las sustancias químicas que contribuyen a la comunicación de una neurona con otra las que fallan. Oye, si esto es así, hay muchas cosas que van a cambiar, ¿no? ¿Es así? ¿Y qué es lo que va a cambiar? Tienes razón al decir que en los últimos años se ha producido un cambio fundamental, un cambio total en la forma de pensar sobre el fundamento de los cambios cognitivos que se dan al envejecer las personas. Antes se creía que al envejecer, no importa cómo, se perdía sustancia cerebral, disminuía el número de neuronas. Yo empecé a estudiar esta cuestión con la esperanza de que fuera verdad. Pero los resultados fueron tan sorprendentes para mí como para la mayor parte de la comunidad científica. Al utilizar ciertos métodos muy cuantitativos que permiten contar millones y millones de células, se trata de métodos que no existían cuando Ramón y Cajal estudiaba el cerebro. Se vio que individuos adultos en una edad muy avanzada, incluso en organismos que tienen problemas de memoria, dejando aparte la enfermedad de Alzheimer, tienen el mismo número de neuronas que los más jóvenes. De hecho, no hay ningún cambio en el número de neuronas. Por lo tanto, tiene que haber otro fundamento que explique estas diferencias en la cognición. Por ejemplo, la pérdida de memoria. Exacto. ¿Qué sucede entonces? ¿Es que las neuronas a esta edad se comunican peor entre sí? ¿Aprenden? Bueno, sí. Hoy creemos que los problemas de memoria, cuando la gente envejece, son problemas funcionales que se dan en la comunicación entre neuronas. ¿Tú estás convencida de que el proceso de envejecimiento va a cambiar radicalmente? Sí, sí. Creo que se trata de una revolución realmente. Pero solo hemos empezado a darnos cuenta de lo que realmente tenemos que hacer. Quiero decir que hoy día hay más preocupación respecto a las patologías asociadas al envejecimiento. Y tienen razón de estar preocupados. El Alzheimer vacía la mente y destruye la vida de una persona. Pero si se llega a vencer el Alzheimer con un buen tratamiento, y creo que esto sucederá, es posible que todavía nos quede alguna reducción de la capacidad de hacer las cosas normalmente. Y una de las analogías que suelo utilizar es que la gente al envejecer ya no pueden leer con tanta facilidad el listín telefónico, ¿verdad? Esto sucede con bastante frecuencia. Y si vas al médico y dices, ya no puedo leer esto tan bien como antes, y el médico dice, bueno, es lo normal de la edad, ya puede irse.
Eso es muy poco satisfactorio. Creo que lo que esperamos es algo así como eso que llamamos gafas bifocales o gafas de leer, pero para el cerebro. Algo que nos permita hacer ajustes para mantener la capacidad de leer el listín telefónico, de recordar los nombres de las personas y de continuar funcionando. La amígdala es un órgano esencial para la mediación y control de actividades afectivas como la amistad o el amor. Juega también un papel fundamental en la expresión de estados de ánimo, miedo, ira y agresión. Además, siendo el centro de identificación del peligro, es fundamental para la autopreservación. Tras procesar rápidamente la información sensorial que le llega, la amígdala provoca una respuesta inmediata del sistema autónomo si detecta una señal de peligro. Monos sin amígdala dejan de mostrar terror al ver una serpiente, mientras que gatos, a los que se le estimula la amígdala, se comportan como si estuvieran acorralados. Pero esto no es todo. Según investigadores de la Universidad de Yale, también la capacidad de aprendizaje y la memoria requieren una amígdala intacta. En la Universidad de Nueva York estudiaron un tipo de memoria conocida como miedo condicionado. El experimento empezaba con un grupo de ratas que recibían una descarga eléctrica tras escuchar un tono. La segunda vez que escucharon el tono, las ratas quedaron paralizadas de miedo. Para que el recuerdo sea duradero, es necesario que la amígdala produzca ciertas proteínas. Así lo demostraron Ledoux y sus colegas cuando en la tercera sesión algunas de las ratas recibieron una inyección en la amígdala para prevenir la síntesis de proteínas. 2 días después, cuando las ratas escucharon nuevamente el tono, solo las que no habían recibido la inyección seguían recordando la descarga recibida 48 horas antes. Así pues, una de las funciones destacadas de las emociones es potenciar la memoria. En la medida en que las cosas nos provocan una emoción, quedan plasmadas en nuestro cerebro. Según un ejemplo del profesor Morgado, casi cualquier persona se acordará de dónde estaba y qué hacía cuando se percató del atentado terrorista de las Torres Gemelas. Las numerosas funciones de la amígdala son debidas a que es uno de los órganos más conectados de nuestro cuerpo. De hecho, nuestras capacidades siempre dependen del buen funcionamiento de las conexiones cerebrales que se realizan a través de sustancias químicas. Recientemente se ha conocido que la disminución de estas comunicaciones y de la plasticidad cerebral, y no tan solo del número de neuronas en activo, es la causante del envejecimiento del cerebro. Así pues, para mantener el espíritu joven, no basta con hacer algo de ejercicio físico, ya que la calidad de vida de nuestra vejez depende también de que ejercitemos las comunicaciones de nuestro cerebro. Micaela, vamos a ver, Goldman y otros científicos y periodistas han dicho repetidamente que todavía tratamos nuestras emociones de manera muy equivocada. De hecho, lo hacemos de la misma manera que lo hacían nuestros antepasados hace 60.000 años. ¿Ha habido algún progreso en este campo? ¿Estamos descubriendo nuevas maneras de lidiar con nuestras emociones? Creo que sí. Los sistemas del cerebro se han desarrollado a través de la evolución para tener una gran capacidad de adaptación. De manera que hay ciertos aspectos de la emoción, reacciones a las cosas que suceden en el entorno, que son fuertes y casi automáticas, y no dejan mucho tiempo para pensar. Esto, en muchos casos, forma parte de la adaptabilidad, porque se necesita una reacción inmediata para evitar el peligro. Pelear o huir. Sí, la lucha por los propios derechos. Estos tipos de situación. Este es un sistema que se ha estudiado muy bien. De hecho, unos sistemas que están muy bien estudiados son los sistemas que generan el miedo y la defensa cuando hay que enfrentarse al peligro.
Pero en la actualidad cada vez más nos vamos dando cuenta de que estos sistemas no están aislados por completo y que hay conexiones entre estos sistemas y los del pensamiento. Los sistemas corticales que median la cognición. Y los dos pueden interaccionar con las emociones de manera muy eficaz. Pero hace unos pocos años, aquí en redes, conversamos con Joseph Ledoux. Ajá. Es un buen amigo mío. Que tú conoces bien, de Nueva York. Y Ledoux, entonces, en esa época por lo menos, decía que en la práctica a nuestro cerebro le pasa como a los ordenadores, o que hay ordenadores con lenguajes distintos. El sistema límbico, la amígdala, algo que tú conoces bien, puesto que eres una gran especialista en esto, y el córtex intentan conectarse entre ellos. Y uno le dice al otro, oye, no tomes drogas, le dice el neocórtex, no seas tonto. Y el sistema límbico va por su cuenta como si hablaran lenguajes distintos. Y creo que quizá hace unos años, cuando Ledoux estuvo aquí, estas conexiones estaban menos estudiadas de lo que están ahora. Y el tema de la conferencia que impartiré en este congreso creo que es una prueba muy buena de que la amígdala, esta semilla de emociones que puede directamente controlar el comportamiento de una forma automática, también puede interactuar en la formación del córtex y en cómo el córtex puede llegar a tomar decisiones sobre las emociones. ¿De acuerdo? ¿Pero a qué tipo de situaciones? Luego hablaremos de esto. Dime ejemplos. Bueno, a ver, déjame que te dé un ejemplo obtenido de la vida cotidiana donde creo que este sistema actúa. Digamos que estás caminando por la calle a mediodía y estás pensando dónde ir a comer. Ves un restaurante y recuerdas que la última vez que comiste ahí, la comida no estaba demasiado buena. ¿Lo recuerdas? De hecho, casi puedes recordar el gusto de la comida que comiste ahí. Y luego hay otro restaurante en el que también recuerdas la última vez que comiste y que era delicioso. Recuerdas los entrantes y el vino que era magnífico y dices, ajá. Y vas a ese restaurante. Has tomado una decisión entre algo que no era muy bueno y algo que era maravilloso. Y de hecho en mi conferencia hablo de cómo la amígdala ayuda al córtex a establecer en el cerebro los recuerdos relacionados. Ah, sí. Y en realidad estos recuerdos no están en la amígdala, se forman en el córtex. Es decir, hablaré sobre qué pistas al ver el restaurante están asociadas con lo que previamente se ha experimentado con la ayuda de la amígdala. Si no se tiene amígdala, no se pueden hacer estos tipos de relaciones. Y son representaciones mentales, no son un simple comportamiento inducido. Y son enormemente importantes cuando estamos a punto de actuar, no inducidos a actuar. De manera que hacemos elecciones basadas en este tipo de información. Todos los animales compartimos la capacidad de respuesta inmediata a la agresión y a la necesidad de comer. Este comportamiento es regulado por un cerebro primitivo que se ha conservado a lo largo de la evolución. Con los mamíferos, además, aparecieron las emociones. Un nuevo cerebro, el límbico, es el responsable del afecto y los instintos de protección y posesión. Por último, hace 100 millones de años se desarrolló la corteza, la última adquisición del cerebro animal, que ha posibilitado comportamientos muy complejos. En los humanos, su enorme grado de desarrollo nos ha aportado el pensamiento abstracto, la capacidad de reconocernos como individuos y el control de nuestra conducta. Imaginemos que hablar en público nos pone nerviosos, pero debemos hacerlo y además aparentar que nos sentimos a gusto. Nuestra corteza procesará la información que le llega del exterior, por ejemplo, que una multitud nos observa, y la enviará al sistema límbico. Este generará una serie de reacciones físicas como la rigidez muscular y la sudoración. No nos sentimos bien, estamos en tensión. Esta información será procesada por la corteza, que deberá decidir qué actitud tomar para disimular nuestro ánimo.
Así, nuestro cerebro racional nos indicará que respiremos profundamente, esbocemos una gran sonrisa y nos dispongamos a comenzar a hablar. Y este es solo un caso. En nuestra vida cotidiana lo más común es el pensamiento conjunto de ambos cerebros. Como cuando nos dejamos llevar por nuestro apetito y comemos demasiados dulces y después algo en nuestro interior nos dice que hemos obrado mal y nos sentimos culpables. La evolución de las especies ha primado esta actividad conjunta, cuya obra cumbre es la mente humana. A pesar de que tendemos a creer que somos animales racionales, nuestra parte más primitiva, la de las emociones, resulta fundamental para algo muy importante para los humanos, las relaciones sociales. ¿Qué sería de los hombres sin su sistema límbico? La ciencia ficción ha imaginado a seres fríos y calculadores, y lo cierto es que pacientes con lesiones en esa parte del cerebro no son capaces de reconocer las emociones de otros rostros. Por sí misma, pues, la corteza cerebral solo es un buen ordenador de alto rendimiento. El amor y la venganza, el altruismo y las intrigas, la vulnerabilidad y el entusiasmo son el resultado de un complejo equilibrio entre nuestra capacidad analítica y nuestra sensibilidad. Pero a veces los sentimientos pueden con la razón y nos hacen actuar de manera exagerada. En otras ocasiones, razón y emoción envían mensajes contradictorios y no se ponen de acuerdo. En esos casos, aparece un problema en nuestro interior de difícil solución. Micaela, la última pregunta, que no es una pregunta, sino una reflexión, y me gustaría saber qué piensas tú de esto. Visto desde la calle, cuando se observa el comportamiento del cerebro, para decirlo en palabras muy corrientes, tendemos a pensar que el cerebro es un gestor estupendo de procesos automáticos. Respirar, digerir, todos estos procesos de los que se encarga también el cerebro. Y cuando miro a mi alrededor, en efecto, todo es maravilloso, y lo han hecho algunos cerebros. Pero el odio, las guerras, los desastres, la humillación, la tristeza, que también ves alrededor, entonces tiendes a pensar que el cerebro no es tan buen gestor de los procesos no automáticos. Procesos en los que se debe decidir si se toma esto o no, si la mato o no la mato, si tomo este trabajo o no lo tomo. La gente de la calle puede pensar que el cerebro no es tan bueno cuando gestiona estos procesos como los otros, que son automáticos. ¿Qué piensas tú de esto? Creo que el cerebro creció con el cuerpo y se ha desarrollado para obtener toda la información que necesita para hacer estas operaciones homeostáticas. De manera que es un dispositivo perfecto, o casi perfecto. En ausencia de enfermedades podemos respirar, controlamos el corazón y nos hemos desarrollado como organismo biológico con toda la información que necesitamos. Pero en el mundo exterior, en primer lugar, nuestra evolución es lenta y nuestro mundo ha cambiado de una manera enorme, incluso a lo largo de mi vida y a mi alrededor. Además, el cerebro tiene una capacidad limitada y no somos tan maravillosos como nos creemos. Y en este momento no somos conscientes de todos los factores sobre los que si tomamos una decisión, habrá un impacto posterior. De manera que, primero de todo, existe un vacío en la inteligencia, si quieres llamarlo así, por parte del cerebro, en la capacidad de ocuparse de toda la información y del mundo. Es simplemente eso. Así es. Y lo otro es que desde mi punto de vista, una parte de esta complejidad es que las decisiones conllevan beneficios y costes que no están presentes en nuestra fisiología interna. Y por lo tanto, es posible que algunas decisiones que hemos tomado por algún motivo tengan otras consecuencias. Algunas de las cosas que aparentemente no funcionan bien en el mundo es debido a esta característica de enorme complejidad.
Lo que a mí me preocupa es cuáles son las funciones del cerebro realmente aberrantes, que causan la brutalidad y la monstruosidad. Y cómo pueden la experiencia y las influencias sociales contribuir a hacer que nuestro cerebro produzca más bien que mal en nuestras decisiones. Sí. Pero creo que tenemos que ser humildes cuando pensamos en nuestra inteligencia. Cuando estamos despiertos, nuestro lenguaje corporal dice mucho sobre nosotros mismos. Pero incluso cuando dormimos, nuestro cuerpo releva rasgos de nuestra personalidad. En Inglaterra se acaba de presentar una investigación que asocia la posición que adoptamos para dormir con el perfil psicológico de cada persona. Se han identificado las 6 posturas más comunes a la hora de dormir y se han asociado con diferentes personalidades. La posición más extendida es la fetal, que corresponde a personas tímidas y sensibles. Los que duermen en la postura del soldado, es decir, sobre la espalda con los brazos a ambos lados, son individuos tranquilos y reservados. Dormir de lado con las piernas estiradas y los brazos hacia abajo, lo que se denomina figura tronco, indica que se tiene una personalidad de trato fácil y sociable. Pero si los brazos están estirados hacia adelante de forma más agresiva, la persona tiende a ser difícil e irascible. Los que concilian el sueño sobre la barriga y con las manos al lado de la cabeza son personas impetuosas. Por último está la posición estrella, que corresponde a aquellos que duermen con las piernas y los brazos estirados y que se relacionan con personalidades comunicativas. Cada vez son más numerosos los estudios sobre los efectos del magnetismo en los seres vivos. Un equipo de agrónomos de Madrid ha comprobado que las semillas y las plantas expuestas a campos magnéticos germinan y crecen más y mejor. El estudio se centra en conocer el efecto que ejercen los campos magnéticos en la agricultura, especialmente en plantas de lenteja, cardo, tomate, trigo y girasol. Las diferentes especies se someten a diferentes tiempos de exposición mientras crecen bajo un imán. Se ha comprobado que la respuesta biológica existe y que por tanto el efecto magnético estimula por una parte el número y la velocidad de germinación y por otra también aumenta la longitud y el peso en las primeras etapas de crecimiento. Una de las especies más sensibles son las lentejas. Para conocer todos los detalles, las plantas control fueron sometidas a diferentes intensidades de campo, así como a diversos tiempos de exposición. Ahora se quiere saber cómo afecta el magnetismo a la coloración de los frutos y a su actividad fisiológica. Las plaquetas son muy frágiles y vulnerables. Gracias a una técnica sencilla y barata, se ha conseguido prolongar la vida útil de estos coagulantes sanguíneos. El descubrimiento permitirá optimizar las donaciones de sangre. Una nueva técnica podrá duplicar la vida útil de las plaquetas y crear un suministro más seguro y duradero de sangre. El estudio se está realizando en la Universidad de Harvard y de momento queda demostrado que agregando una pizca de azúcar a las plaquetas sanguíneas que previamente se han aislado, se pueden refrigerar. Una vez refrigeradas, las plaquetas se mantienen en perfecto estado durante por lo menos 12 días. Con la tecnología actual se pueden almacenar durante 5 días y a temperatura ambiente. A causa de esta limitación, más del 25% de todas las plaquetas extraídas de sangre donada debe descartarse. Hasta el momento se sabía que si las plaquetas se refrigeraban como la sangre, experimentaban un cambio químico que las convertía en blanco de agentes patógenos, cosa que ahora no ocurrirá. Muy pronto dejaremos de tener la casa abarrotada con todo tipo de soportes electrónicos. De momento, una empresa norteamericana ya ha ideado los DVDs de usar y tirar. Una vez utilizado, el disco se vuelve ilegible en unas cuantas horas. La finalidad es que los usuarios no deban acumular más objetos electrónicos en sus casas y también hacer la vida cotidiana más fácil. Así se podrá alquilar una película en DVD, pero no será necesario devolverla al videoclub. Otra ventaja es que los CDs se podrán vender en cualquier establecimiento. El disco, ideado por una empresa neoyorquina, tiene una vida útil de 2 días una vez ha sido desprecintado y retirada la funda de plástico. El fenómeno es sencillo y se basa en una reacción química que hace que uno de los elementos que lo componen, un policarbonato, se descomponga al entrar en contacto con el aire, por lo que es imposible que el láser lea el disco 48 horas después de abrirlo.
Así, los DVDs no retornables se podrán comprar en cualquier comercio o máquina dispensadora y nos podremos deshacer de ellos con mucha facilidad. Una vez más, ciencia y sabiduría popular se da la razón. En un experimento realizado con ratones, los científicos han conseguido modificar el color del pelo de las crías al variar la dieta de las madres. Y es que, como dice el refrán, somos lo que comemos. Lo que queda claro es que los genetistas han conseguido modificar el color del pelaje de los ratones modificando la dieta de sus madres. Queda así demostrado que los factores ambientales son capaces de alterar la actividad genética, condicionando de por vida las características de los vástagos. Los científicos lograron cambiar el color del pelo de los ratones administrando a las hembras embarazadas suplementos nutricionales de vitamina B12 y ácido fólico, entre otros. Durante la gestación, las madres que recibieron estos aportes tuvieron crías marrones, mientras que el resto presentaba un pelaje amarillento. Así pues, la nutrición materna puede acabar afectando en la salud de su prole. La dieta y otros compuestos que se ingieren aparentemente inocuos también pueden alterar el desarrollo en el útero. Qué fascinante, ¿no? Es el tema de hoy. A lo mejor no está bien que lo diga yo, pero realmente estamos hablando de el cerebro emocionado. Y en qué medida empezamos a conocer un poquito las emociones. Que parece, este es uno de los grandes y nuevos descubrimientos, están en la base prácticamente de todo lo que hacemos. De los sentimientos, en primer lugar, de la conciencia. Karma, ya han utilizado una palabra, Gallagher, Micaela, ha hablado de la semilla de las emociones, refiriéndose a la amígdala, ¿no?, que tú conoces muy bien. ¿Qué quería decir exactamente con la semilla de las emociones? Podría referirse probablemente a que genera todas las emociones. La amígdala no solamente interviene en el sentido de control o relaciones entre el cerebro, sino que, y con emociones específicas como se creía antes, sino que en realidad es la que procesa la emoción. No solamente memoriza también la emoción, sino procesa. Es la que determina qué señal, qué tipo de emoción tanto positiva como negativa tiene la persona que estamos delante, que además puede memorizar esta información y, por tanto, es la base de la emoción. Simón, ¿y qué hacemos con las emociones estas? Bueno, ¿las controlamos un poquito mejor? Bueno, vamos a ver, yo quisiera decir ante todo que las emociones son mecanismos muy primitivos, realmente más primitivos incluso que lo que hemos oído en el reportaje, para tomar decisiones, o sea, para que los mecanismos... para que los organismos vivos tomen decisiones. Por tanto, están en el origen de la vida desde el principio. Oye, de eso vamos a hablar hoy, y además profundamente. Pero antes, como vivimos en un mundo muy barroco y muy dominado por los dogmas y convicciones supuestamente muy profundas, en Redes cada semana hacemos un experimento. Un experimento en donde, bueno, sacamos una conclusión a raíz de algo que comprobamos. Tal vez así nos vamos a ir acostumbrando en las próximas décadas un poquito más a funcionar en función de los resultados de la experimentación y la prueba. Y la de hoy es realmente muy bonita. Yo creía que para interactuar con una aplicación informática, pues teníamos el ratoncito ese del ordenador o el teclado. Bueno, pues resulta que además lo podemos hacer, fíjense en el experimento, lo podemos hacer con nuestra propia sombra. El ratón y el teclado son los periféricos que utilizamos para interactuar con las aplicaciones informáticas. Más recientemente se han desarrollado otras formas alternativas como el reconocimiento del habla, el movimiento labial o la captura de movimiento.
Pero en el Departamento de Multimedia de la Salle de Barcelona han explorado otras formas de interacción. Juegos que nos sugieren las luces y sombras de la antigua China. Nosotros hemos querido ir un poco más allá, es decir, nosotros queremos que el usuario interactúe con la aplicación informática mediante su propia sombra. Se proyecta una aplicación informática sobre una pantalla. Al principio no se ve nada, pero en cuanto el investigador se pone entre el proyector y la pantalla, su sombra parece arder. Cuando se proyectan burbujas ingrávidas, puede cambiar su trayectoria. ¿Cómo lo consigue? El proyector de la sombra está conectado a un ordenador. La sombra que genera el investigador, junto con la imagen proyectada en la pantalla, son capturadas mediante una webcam que las conduce al ordenador. En el ordenador, un programa informático recibe a la vez la imagen proyectada más la sombra generada y las separa. Al separarlas, modifica la trayectoria de la burbuja según los movimientos del investigador. Combina los algoritmos y envía una nueva imagen producto de ellos, la acción combinada entre el jugador y su sombra. Así, tenemos un elemento que es la sombra que pasa a ser un input más de la aplicación, como puede ser el teclado o el ratón. Ya lo ven, pueden jugar hasta con su propia sombra, ¿no? Volvemos al tema de las emociones, de este cerebro emocionado. Vamos a ver, Carme, ahora estamos utilizando unas técnicas, la resonancia magnética, básicamente para simplificar, que nos permite ver qué neuronas se activan, cómo se activan. Podéis analizar cómo reacciona la amígdala también con esta resonancia. Sí, ¿sí? Evidentemente. La amígdala se puede activar directamente induciendo al individuo que diga o experimente una determinada emoción que ha vivido, o sea, que reviva una emoción como puede ser una relación sexual que tuvo un día antes o una relación amistosa. Entonces ahí vemos que la amígdala tiene un papel de activación importante. Luego podemos hacer experimentos ya muy controlados, los que presentamos distintas emociones en una pantalla y entonces vemos cómo se activa esta amígdala en sujetos normales y sujetos que padecen trastornos como los de pánico o trastornos de tipo fóbico. Oye, ¿y se podrá hacer como con los ratones? Quiero decirte que hemos visto en el reportaje, si me controláis, si sabéis cómo funciona la amígdala, obviamente interferís con ella, ¿no? Y tú ves una situación en que, buscando terapias adecuadas, los especialistas interfiráis con este funcionamiento de la amígdala. Directamente con la resonancia no, pero podemos ver los efectos que pueda una terapia cognitiva o farmacológica cambiar esta activación de la amígdala ante unos estímulos considerados peligrosos, por ejemplo. O reacciones, por ejemplo, hay enfermedades como la de Parkinson que tienen un trastorno en la codificación de las emociones, no las perciben bien, entonces cuando se aplican terapias de tipo farmacológico dopaminérgicas, entonces se normaliza la percepción y normalizan las estructuras cerebrales correspondientes. Simón, vamos a este mundo naturalmente, o lo ves... porque hay quien dice que en realidad estas resonancias, esas técnicas, esas tecnologías, en el fondo nos dicen menos de lo que esperábamos, ¿no? Nos dicen, oye, pues sí, se está activando este grupo de neuronas, pero ¿y qué? O sea, con la resonancia no acabamos de ver, porque son mucho más
veloces, probablemente. Bien, eso es cierto, pero también es cierto que supone un avance extraordinario en la técnica, es decir, que va a ser una técnica muy potente con la que vamos a avanzar en los próximos 10, 15, 20 años, aunque tiene sus limitaciones como toda técnica. Oye, ¿y qué me dices de la tesis de Micaela cuando ella dice: no es tanto una cuestión de perder neuronas lo que os hace envejecer, sino de que se comunican peor, de que las sustancias químicas que comunican una neurona con otra no funcionan bien, y eso es lo que hace difícil el aprender cosas nuevas y lo que hace muy fácil olvidar. Porque claro, las terapias, si es verdad lo que dice Micaela, probablemente serán muy distintas. No es una cuestión de poner neuronas nuevas, sino de facilitar las conexiones entre las neuronas. Carmen, dime cómo ves esto. En principio, el envejecimiento, de hecho, aunque no comporte pérdida neuronal en determinadas estructuras, se ha demostrado en algunas estructuras, no en todas. Sí. Que existen zonas del cerebro que envejecen más que otras. Aparte de la neurotransmisión, también tienen otros cambios que reducen el tamaño neuronal, pierden conexiones directamente por cambios estructurales, no solamente neuroquímicos. O sea que realmente las estructuras encogen, en algunos individuos más que en otros, hay una variabilidad enorme individual. Sí, ¿eh? Sí, individual, y sí, hay una susceptibilidad genética según la cual algunas estructuras envejecen más que otras. Entonces, eso explica a veces que hay personas que pierden mucha memoria con el envejecimiento y otras que pierden muy poca. Hay mucha variabilidad. Otras que pierden capacidad emocional y otras personas que la aumentan. Carmen, una cosa. En lo que todos parecéis de acuerdo es en decir que las emociones están en la base de todo, ¿no? En el comienzo más que en la base. O sea, que realmente no hay ni sentimientos. Whatever it is, no sabemos lo que son los sentimientos a lo mejor, pero parece que el consenso general es que en el inicio de todo, hasta de un proyecto, de una ambición, está una emoción, y es un poco lo que sugiere este reportaje. Lo vemos y volvemos sobre este tema. Muchos han tratado de explicar la esencia de una emoción, la naturaleza de un sentimiento. Filosofía, fenomenología, psicología han escrito durante siglos acerca de ese área tan particular de la conciencia como es la emoción. A principios del siglo XX, el psicólogo estadounidense William James se aventuraba a decir que no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos. Pero desde los últimos 10 años no solo se ha llegado al punto de visualizar lo que pasa cuando el cerebro y el cuerpo se emocionan, se han conseguido también perfilar los sutiles matices que diferencian emoción y sentimiento. Para Antonio Damasio, neurólogo de la Universidad de Iowa, la emoción asalta al cuerpo, altera las constantes como el ritmo cardíaco o la circulación de hormonas en sangre. Es pública por ser detectable y muchas veces visible, visceral y espontánea, precede al sentimiento más privado y racional. Ante un gran peligro, el miedo llega primero en forma de calor, palpitaciones, temblores y después se afirma la conciencia real del miedo y su causa. Nuestro mundo interior se ve afectado y modificado tanto por el entorno como por el propio medio interno, pensamientos y recuerdos. Los sentidos, la visión, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, construyen para el cerebro una representación del mundo exterior. Y las emociones intentan configurar el estado del organismo en la confluencia de percepciones externas y pensamientos. La emoción y los cambios fisiológicos que la acompañan quedan asociados en el cerebro a la situación que los ha provocado y resurgirán cuando se reproduzcan esas circunstancias. Son lo que Damasio ha dado a conocer como marcadores somáticos. Esta asociación entre una determinada situación y una emoción permitiría al cerebro, de forma rápida, eficaz y económica, tomar decisiones y reaccionar en consecuencia,
guiando hacia un rechazo si la emoción es negativa o hacia un deseo y acercamiento si la emoción es positiva. Así se establecen patrones reproducibles de estados del cuerpo que el cerebro interpreta y utiliza en su cotidiana labor de supervivencia. Hay emociones primarias como la tristeza, el miedo, la sorpresa, emociones sociales como la culpabilidad o el orgullo y emociones de fondo como el entusiasmo o el desánimo. Cada una de ellas activa varias zonas del cerebro, a veces zonas comunes para emociones diferentes, aunque el patrón es siempre distinto, a modo de un panel luminoso donde una emoción encendería un patrón de luces específico. El panel luminoso de las emociones es el sistema de monitorización del medio interno que tiene el cerebro. Las emociones forman parte indispensable del funcionamiento del cerebro y son indisociables de la racionalidad. Queda todavía mucho por explicar de sentimientos y emociones, pero ahora se percibe mucho mejor el sentido de la frase de James de hace un siglo. Estamos tristes porque lloramos, asustados porque temblamos. El papel de las emociones. Y yo me pregunto, y se lo voy a preguntar enseguida a Carme, y yo me pregunto si es tan primitivo y tan genético y tan casi visceral este tema, tan primordial, este tema de las emociones, ¿cómo es que la gente las puede simular de una manera, vamos, que te pueden engañar totalmente, ¿no? Los artistas, los asesinos. Sí, el tema, pues, evidentemente tiene un componente, las emociones, un componente límbico, en el cual interviene la amígdala, que es muy automático y generalizado, pero luego el hombre, con la evolución que ha hecho del cerebro, ha tenido necesariamente, por adaptación, tener que aprender a simular las emociones, porque, por ejemplo, es de convivencia social que ante una emoción negativa, como puede ser cuando te hacen un regalo horroroso, tengas que poner una cara distinta a lo que opinas. Entonces, este desagrado inicial del objeto que te regalaron, tienes que reconvertirlo en una cara expresiva y un tono de voz. ¡Qué bonito! Entonces, este tipo de modulación tiene que ser cortical y muy elaborada. Cortical, neocortical. Neocortical, sí. De predominio del hemisferio derecho, es quien hace este tipo de función. Entonces, este hemisferio derecho tiene que fingir una modulación de voz, fingir un tipo de expresión incluso manipulativa y evidentemente lingüística a veces. Entonces, esta inhibición de la emoción real y crear una emoción falsa requiere un alto esfuerzo de zonas concretas del hemisferio derecho. ¿Hay alguien que lo haga mejor que otros eso? Claro. Evidentemente, cuando hablamos de artistas, si no tienen este tipo de habilidades, no podrían llevar a cabo su trabajo. Probablemente los artistas en fases iniciales pueden reproducir emociones que no sienten cuando están interpretando porque no sienten. Entonces, pero a veces lo hacen recordando sus propias emociones. Entonces lo que hacen es evocar una memoria, están utilizando sistemas primitivos. Pero ya cuando están muy entrenados ya no necesitan este tipo de mecanismo y pueden reproducirlo corticalmente de forma ya más fácil. Pero en este caso no tienen que inhibir una emoción real, como el caso que decía que algo desagradable sí, tienes que convertirlo sí, en agradable. La función más compleja quizás sería esta, la de inhibir y encima hacer la emoción contraria a la que sientes. Fíjate. Sería la más corticalizada. Oye, y en el aprendizaje normal, o sea, vamos a ver, una persona demasiado emotiva, oye, seguro que crea problemas para ella y para los demás. Y luego decimos una persona sin emociones, o que por lo menos no aparenta tener ninguna, también va a crear problemas, ¿no? ¿Dónde estamos en esto? Bueno, las emociones, como decíamos antes, son esenciales para tomar decisiones. Entonces, una persona que en el ser humano, lo que nos pasa a los seres humanos, es que a esos mecanismos tan básicos emocionales que tienen todos los animales, prácticamente, bueno, todos los animales que tienen conducta, además, el intelecto se ha desarrollado extraordinariamente. Y entonces tiene que haber una especie de entendimiento entre el aspecto emocional, que es el aspecto de la amígdala, y el aspecto de la comprensión intelectual, que lo representa la corteza. Y entonces ahí aparecen problemas.
digamos, en el diálogo entre esas dos grandes funciones, entre las emociones que son muy primitivas, muy bien, digamos, han sufrido una gran selección, en el sentido darwiniano, y el intelecto, que es mucho más reciente, y que además no solo es un problema de que el intelecto es mucho más reciente, sino que además el intelecto en la especie humana está en estos momentos muy determinado por la cultura. Es decir, que hay otra superestructura que es la cultura. No solo está este nivel de la Mijaela, de la biología, cómo funcionamos biológicamente, sino que sobre eso está influyendo una cultura particular que es la nuestra en estos momentos. Desde siempre lo que podía cambiar el derrotero de un sentimiento, de una conducta, era el tema de las lesiones. Una determinada lesión. Ahora me dice Simón, hay otra lesión, entre comillas, que es la cultura, ¿no? Que puede hacer variar nuestra vida emocional. Oye, háblame un poco de las lesiones. Sabemos bastantes más cosas estos últimos 10 años, gracias a vuestras tecnologías. Sí, sabemos con más precisión qué regiones del cerebro en concreto tienen un papel dentro de las emociones. Por ejemplo, antes no podíamos diferenciar entre comprensión de la emoción o expresión de la emoción, que son dos funciones distintas dentro de un mismo hemisferio. Y se ha avanzado mucho más en regiones específicas dentro del lóbulo frontal que precisamente causan estos problemas o de destrucción de comportamientos sociales, de los que hablaba Vicente. Hay lesiones que realmente hacen perder el patrón de que has aprendido de cómo comportarte en sociedad de acuerdo con una emoción. Carmen, sí, por ejemplo, el córtex orbital frontal, cuando afecta realmente el orbital, pierdes los patrones de comportamiento aprendidos sociales, de interacción entre sociedad y emoción. Lesiones de conexión entre el sistema límbico y este córtex orbital, cuando son simplemente entre medio, de desconexión, entonces te dan un problema de este tipo de control. Lo que quiero realmente, lo que puedo hacer, y es un diálogo quizás entre el córtex, que aún contiene los patrones, y sistema límbico, que pretende imponer unas emociones. ¿Y estas lesiones cómo proceden? Quiero decirte, ¿son lesiones que se pueden producir en la infancia por malos tratos, por abusos, o son golpes? Ahora me estaba refiriendo a lesiones adquiridas, traumatismos craneoencefálicos por accidente de tráfico. Sí. Afectan muy frecuentemente estas regiones frontales. Ajá. Por ejemplo, intervención de tumores cerebrales, que también afectan estas regiones, a veces simplemente hemorragias cerebrales, intervenciones quirúrgicas de una hemorragia o tumor. Hay una gran variedad de lesiones que producen. Pero además existen también, claro, a veces decimos lesión como distinto a mal funcionamiento cerebral. Además de las lesiones existen patologías psiquiátricas que son disfunciones. Sí. Actualmente la psiquiatría ha evolucionado mucho porque se conocen disfunciones también ligadas a regiones cerebrales concretas. Antes se especulaba y ahora esto se conoce. Y evidentemente un niño que no ha tenido un aprendizaje social y de control emocional en un momento determinado crítico de su evolución va a generar un patrón casi igual al lesionado. De cara al futuro, puesto que has mencionado el tema de la influencia cultural, ¿hacia dónde crees que vamos? ¿Eso qué implica? ¿Me quieres decir que hace 1 millón de años era más difícil que la cultura de la tribu condicionara el comportamiento de los cazadores-recolectores en aquel momento de lo que es ahora, que ahora es mucho más fácil condicionar este comportamiento? Bueno, lo que yo creo es que ha habido, probablemente mucho antes, ha habido cambios mucho más tarde, perdón. Por ejemplo, alrededor de hace 10.000 años hubo un gran cambio con la agricultura. Y se pasó a un tipo de civilización muy diferente. Antes eran pequeñas tribus, pequeños grupos humanos, y luego vinieron el desarrollo de las ciudades. Bueno, primero la agricultura y luego hace 3.000 años o así el desarrollo de las ciudades. Y probablemente ahí se produjo un cambio cataclísmico. Hay gente que piensa que se produjo un tremendo cambio en la mente humana. No en la mente, no en el cerebro, el cerebro es el mismo, sino un cambio
en la forma de funcionar de ese cerebro. Un cambio mental cataclísmico. Luego os voy a hacer una pregunta, la última, porque nos estamos agotando el tiempo, pero ahora se la hago a nuestra audiencia, a nuestra queridísima audiencia, fiel y polifacética y universal. ¿Cuál es, en la cuestión, cuál es el mayor descubrimiento científico que se ha producido en la historia? En la historia, obviamente, de la evolución humana. Es la cuestión. Al final de este concurso, de la cuestión, hay un vencedor y el vencedor tendrá un premio que de momento no se lo decimos. Oye, no quiero que influenciéis, tengáis, vamos, que me llevéis por un camino u otro a la audiencia, pero así, a bote pronto, ¿cuál creéis que ha sido el descubrimiento mayor de la historia de la evolución? ¿Cuál dirías tú, Simón? Yo personalmente creo que el descubrimiento de la evolución, es decir, el descubrimiento darwiniano de la evolución, porque está teniendo unas consecuencias que aún duran en la forma global de ver el universo, en todos los aspectos de la psicología. Que todos venimos de una bacteria autotrófica, no sé qué, de hace 4.000 millones de años, ¿no? ¿Y tú, Carme? No sé, quizás soy más pragmática o más simplista, ¿no? Yo diría que el ADN, que en principio todo el avance de la genómica y la proteómica va a dar cambios muy importantísimos en el futuro. Es lo que los propios descubridores de la estructura de la molécula del DNA llamaron el secreto de la vida. El secreto de la vida. Es con lo que nos gustaría que se quedaran en lo que queda de semana hasta la próxima, porque el secreto de la vida ha sido, sin duda, uno de los grandes descubrimientos de la ciencia en toda la historia de la evolución.